Bueno, entonces, para analizar un poco eh, este ejemplo de Cleopatra, lo que vamos a hacer inicialmente es representar una recta numérica para podernos ubicar sobre lo que se supone es ese contexto de Cleopatra y el tiempo que vivió en la Tierra. Esto es como recordar un poco la ubicación de números relativos, pero aquí ya tenemos, en este caso, pues todo un problema, porque se trata de poder hacer una sustracción de números enteros. Entonces, recordemos que en determinado momento se puede hablar de el número cero. Les he insistido que siempre que quieran representar en una recta numérica, lo primero sería como dividir en unas partes iguales como para yo poder mirar a ver cómo los uso. Por ejemplo, aquí puedo usar de dos en dos. Primero los divido de dos en dos, para no equivocarme cuando voy a ir a colocar los números y que coloque de pronto espacios que no sean equivalentes el uno con el otro. Entonces aquí tendríamos las divisiones. Esa es como la estrategia que estamos usando últimamente para ubicarnos. Ahora, aquí tendríamos como referencia el número cero. Ya saben que a la derecha ubicaríamos los positivos y hacia la izquierda ubicaríamos los negativos. Entonces tenemos que ubicarnos de tal manera que podamos representar esos números que están ahí. Yo diría que uno puede hacerlo en esa recta numérica utilizando esas separaciones, pero teniendo en cuenta que pues la recta numérica es limitada. Ahora, si uno mira el resultado, que es que Cleopatra nació en el año 69 antes de Cristo, aquí tenemos lo que podríamos llamar el año cero. Cero sería, cero en este caso sería el año cero. Cuando nace el Señor Jesucristo, se le llamaría el año cero. Hacia la izquierda tendremos números negativos. Entonces, una forma de representarlo acá podría ser quizá de 5 en 5. A ver si nos funciona de 5 en 5. Este sería menos 5, menos 10. Atentos. Si yo quiero colocar los positivos, pues aquí tendríamos más 5, más 10. Entonces, los positivos van a ser después de que nació el Señor Jesucristo. Y los negativos van a ser antes de cuando nació el Señor Jesucristo. Aquí tendríamos menos 15. Aquí tendríamos menos 20, menos 25 y menos 30. Hasta iríamos en menos 30. ¿Por qué me detengo ahí? Porque ese es el año en que fallece Cleopatra. Cleopatra muere en el año 30 antes de Cristo. Entonces, aquí vamos a colocarle con otro color, que este sería el año 30 antes del Señor Jesucristo, antes de Cristo. Ese sería el año 30 antes de Cristo.
Pero fíjense que ella vivió 39 años. Entonces, para yo ubicar el otro número es cuando yo tengo que hacer una sustracción. En este caso, ¿eso qué quiere decir? Que yo voy a hacer la sustracción de la siguiente manera. Menos 30 y voy a sustraerle 39. ¿Por qué? Porque ella vivió 39 años. Entonces quiero saber cómo es que yo llego a ese resultado, que me pone el ejemplo como 69 años antes de Cristo. Pero lo quiero ver tanto matemáticamente como en una representación sobre la recta numérica. Ahora, nos dice el problema que yo lo puedo representar esto, o que esto es exactamente lo mismo que tener menos 30 más menos 39. Y aquí es donde vamos con las explicaciones que hemos hecho varias veces. Cuando yo estoy sumando números enteros de igual signo, siempre voy a hacer el mismo proceso. Primero voy a calcular el valor absoluto. Primero de menos 30, el valor absoluto será igual a 30. Y el valor absoluto de menos 39 será igual a 39. Cada vez que yo tengo números enteros y que los quiero sumar y que tienen el mismo signo, yo voy a sumar su valor absoluto. En este caso sumaríamos 39 más 30. 9 y 0, 9. Y 3 y 3 serían 6. Entonces, fíjense que de ahí sale el número 69. Ahora, algo importantísimo. Y eso para la respuesta. Como ambos números que estoy sumando son negativos, entonces yo le dejo el signo menos al resultado. En ese caso sería menos 69. Ahora, atentos a lo que voy a hacer acá. Voy a buscar dónde estaría ubicado ese número menos 69. Aquí tendríamos menos 35, aquí tendríamos menos 40, aquí tendríamos menos 45, menos 50, menos 55, menos 60, menos 65. Y miren que aquí ya hay un problema. El número que sigue sería 70. Entonces, si yo coloco aquí 70, pues no ubico el número. Entonces, ¿qué hago para este caso así como tan especial cuando utilicé de 5 en 5 para poder representar en la recta numérica? Pues simplemente identifico en dónde está ese número. Y yo diría que aquí la mitad sería 67.5, por aquí sería 68, 69 es como por acá. Por ahí quedaría 60 y menos 69, más o menos, antecitos de 70. Menos 69 sería antes de 70. Listo. Menos 69. Ahora analicemos como lo hemos hecho en otras oportunidades. Yo estoy sustrayéndole a un número negativo menos 39, pero la forma de representarlo es como la encuentran ahí. Entonces, fijémonos en lo siguiente, chicos.
desde 0 hasta 30, tendríamos en números el número menos 30. Y atentos con lo que sigue, que es súper importante. Desde 30 hasta 69, yo tendría el número menos 39. Ahora, ¿por qué en una sustracción terminamos sumando? Porque es que las sustracciones en números enteros yo las puedo representar como suma de números enteros para facilitar las cosas. Si yo ya manejo unas cosas como los signos y demás, pues no habría problema, pero como todavía no hemos llegado hasta allá, pues yo por ahora lo puedo hacer de esta manera. Cuando hago sustracciones entre números enteros, lo puedo representar como una suma de esos números enteros, pero hay que tener mucho cuidado de cómo asignar los signos y cómo hacer las operaciones. Pero prácticamente esto es lo mismo. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí para recordar? Que cuando yo tengo la suma de dos números enteros de igual signo, siempre los sumo los valores absolutos. ¿Qué pasa cuando los valores absolutos son diferentes? Pues entonces ahí sí resto. Perdón, cuando los números son de diferente signo, ahí sí los resto. Sigamos. Entonces, esta sería como la explicación y lo único que nos faltaría pues acá es decir que aquí donde está 69 en color verde, pues tenemos el año 69 antes de Cristo. Fíjense que los números enteros negativos son una cosa y ya la interpretación en años antes de Cristo, pues es diferente porque ya no se le pone signo. Yo hablo es de años antes de Cristo o años después de Cristo. Por ejemplo, en este momento estamos en el año 2021 después de Cristo. Para ese caso, pues tendríamos que utilizar la recta hacia la derecha. Pero como estamos hablando de una persona famosa de Egipto que vivió antes de Cristo, pues tenemos que representarlo de esta manera. Ahora, fijémonos en lo siguiente. Aquí viene algo súper especial. Y tomé este ejemplo porque es que es bien importante aclararlo. Aquí tenemos primero menos 8 y le están haciendo una sustracción con menos 5. Ahora fijémonos que aquí hay algo muy especial que ocurre. La siguiente expresión que aparece en la explicación dice que esto es igual a menos 8 más 5. ¿Qué sucedió? Operaron esos dos signos, menos y menos. Operaron este signo que está acá y operaron este signo que está acá. Ahora, para eso uno aplica una regla de los signos, que es la siguiente. Cuando yo quiero eliminar paréntesis como lo están haciendo de esa manera, y yo tengo más por más, el resultado será más. O si tengo menos
por menos, el resultado será más. Fíjense que cuando los signos son iguales siempre da más. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo más por menos? O menos por más. Cuando los signos son diferentes, atentos, cuando los signos son diferentes, siempre me va a dar menos. Entonces, fíjense que aquí tenemos una diferencia notable. Una cosa es cuando los signos son diferentes y otra cosa muy diferente cuando los signos son iguales. Eso es lo importante que deben marcar ustedes para que de aquí a mañana, cuando hagan estudios de álgebra, lo apliquen correctamente, especialmente cuando se eliminen paréntesis. Entonces, cuando ambos signos son iguales y yo los opero, el resultado va a ser más. Y cuando los signos son diferentes y yo los opero, van a ser menos. Entonces, fíjense que aquí tenemos menos, atentos, menos por menos. Y si miramos aquí la tablita, pues menos por menos siempre va a dar igual a más. Entonces, cuando se operó esto acá, me dio como resultado este más. Y bueno, creo que esta operación ya ustedes la conocen bien. Siempre iniciamos desde cero. El inicio sería acá en cero. Inicio. Fíjense que tenemos menos 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso, desde acá hasta acá será menos 8. Y luego, desde aquí, desde menos 8, avanzamos más 5. 1, 2, 3, 4, 5. Desde acá hasta acá hay más 5. Entonces, menos 8 más 5. Si lo hacemos utilizando lo que ya hemos explicado, el valor absoluto de menos 8, que es igual a 8, y el valor absoluto de más 5, que es igual a 5. Entonces, aquí en este caso, como los números enteros que estoy operando tienen diferente signo, recordemos que yo y primero lo que hago es identificar cuál es el mayor valor absoluto. En este caso será 8. Este será el mayor valor absoluto. Listo. Mayor valor absoluto. Y como es el 8, entonces, la forma de operarlo es al mayor valor absoluto le resto el menor valor absoluto. 8 menos 5. 8 menos 5 nos daría 3. Ahora, lo voy a colocar aquí en un color diferente. Al resultado le asignamos el signo del mayor, colocámoslo en el mismo color, del mayor valor absoluto. Entonces, podemos llegar al final de cuentas a decir que menos 8
más 5 será igual a menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque el mayor valor absoluto es 8 y el signo que tiene ese número, pues evidentemente es negativo. Si el mayor fuera positivo, le dejaríamos positivo, pero ahora miremoslo acá. Mírenlo, aquí los tenemos. Aquí tenemos primero que nos movimos menos 8 y después nos movimos a la derecha más 5. ¿En dónde quedamos? Quedamos en menos 3. Véalo, ahí está el mismo resultado que hicimos matemáticamente, lo tenemos numéricamente. Es exactamente el mismo resultado. Listo, menos 3. Y esa sería la segunda parte de la explicación. Y ya por último, pues ya tenemos aquí un problema en el que tenemos que de alguna manera hacer lo correspondiente a una operación que nos permita llegar a completar esta tabla numérica. Entonces, uno podría considerar ensayo-error para que de alguna forma le resulte lo que está tratando de interpretar acá. Por ejemplo, nos hablan del señor Euclides, que no sabemos la fecha de nacimiento. Ese es un interrogante. Y sabemos que él murió en menos 275. O sea que él muere en el año 275 antes de Cristo, en otras palabras. Ahora, ¿qué cantidad de años vivió? Entonces decimos que él vivió 55 años. 55 años. Entonces vamos a tomar como ejemplo ese primer ejercicio, ese segundo ejercicio con el señor Euclides. Para yo poder encontrar el año en el que él nace, y si sé que él muere antes de Cristo, en el año 275, esto es prácticamente el mismo problema de Cleopatra, sino que está formulado de otra manera. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo planteo la sustracción? Pues la sustracción se plantea como menos 275 menos 55. Pero recuerden que yo la puedo presentar como una adición, como menos 275 más menos 55. También la puedo presentar de esa forma, sin ningún inconveniente. Ahora, matemáticamente, ¿qué puedo hacer? Puedo decir que el valor absoluto de menos 275 es igual a 275. Y que el valor absoluto de menos 55 es igual a 55. Si esos son los dos valores absolutos de esos números y los números ambos tienen signo menos, entonces yo puedo representarlo como una suma, 275 más 55. Cuando yo opero números enteros, siempre que sume de igual signo, sumo. 5 y 5, 10, 0 va una. 8 y 5, 13, va una. Y 2 y 1, 3. 330. Listo. Ahora, mi resultado final es menos 330.
¿Por qué menos? Porque ambos números tienen signo menos. Entonces yo le dejo el mismo signo. Ahora, digamos que esta es la parte matemática. Yo ya sé que aquí puedo colocar como resultado menos 330. Ese sería mi resultado. Euclides nace en el año 330. Por tanto, su fecha de fallecimiento es en el 200, menos 275 y vivió 55 años. Pero esto visto dentro de la recta numérica, vamos a presentarlo acá, que es tal vez lo más importante, ¿no? Analizar esta parte de la recta numérica. Entonces, como estamos hablando de números más grandes, yo puedo quizá hacerlo con números de 50 en 50 para poder representarlo. Aquí tendríamos el año cero. Recuerde que ahí estoy representando el año cero. Listo. El año cero. Es decir, cuando nace el Señor Jesucristo. Ahora, como tengo números más grandes, entonces yo puedo, por decir algo, decir, bueno, voy a contar de 50 en 50. 10, 20, 30, 40, 50. A ver, permítame, cambiamos el color de las líneas. 10, 20, 30, 40, 50. Aquí sería menos 50. 10, 20, 30, 40, 50. Aquí sería menos 100. Voy contando de 50 en 50 para poder ubicar esa edad de Euclides. Aquí tendríamos menos 150. Fíjense que estoy dividiendo la recta en espacios iguales. Si tomé aquí 5 cuadritos, aquí tomo 5 cuadritos, aquí tomo 5 cuadritos y así sucesivamente sigo tomando 5 cuadritos. Menos 200, menos 250, menos 300, menos 350 y podríamos seguir de ahí en adelante, pero creo que no es necesario. Ahora, vamos a ubicar primero la fecha de fallecimiento. Primero vamos a ubicar la fecha de fallecimiento, que sería en el año 275 antes de Cristo o menos 275. Entonces, si aquí es 250, 260, 270, aquí sería menos 275. Entonces, para que lo entendamos, este sería año en que falleció y el año en que falleció, pues será este. Menos 275. Y el año en que nació, que debe ser 330, quedaría, miremos dónde. Por acá. Menos 330, que es el año en que nace. Sería este de acá. Listo.
menos 330. Ahora, para analizar qué hicimos, pues yo sumé primero 275 más 55. Si lo hacemos como lo hemos explicado anteriormente con el caso de Cleopatra, pues tendríamos lo siguiente, que desde acá hasta acá tenemos menos 275. Y desde acá hasta acá tenemos menos 55. Entonces, digamos que esto no es del todo simple, pero tampoco es que no se pueda intentar. Ahora, yo siempre, como les he dicho, lo que pretendo es que hagan un esfuerzo y que traten de hacer su mejor esfuerzo en ese trabajo que me presentan a mí.